Buen día a todos. Aquí Ana Cohen. Es jueves 14 de marzo, 10:02 de la mañana, y como es usual, lanzamos esta vez nuestro segundo House View global del año. Me toca presentar, como siempre, a nuestro Head de Estrategia, Martín Polo, y en esta edición vamos a analizar los últimos datos de la economía que van convalidando lo que Martín nos trae desde el mes pasado, esta cuestión de la Fed sin prisa, de una disyuntiva con los datos que van convalidando la idea o confirmando la idea de que no solo no hay soft landing, sino que la actividad en Estados Unidos no para y tampoco para, o por lo menos tampoco desacelera como quisieran la inflación. Esto impacta, por supuesto, en los equities. No hay demasiados datos más allá de esto, como hablábamos con Martín hace un rato, pero vamos a aprovechar también para darle un poquito de vivo al mercado. Martín viene con algunas novedades de un viaje que hizo hace poco, así que vamos a analizar un poco la macro como hacemos siempre y después nos vamos a lanzar probablemente a analizar algunas cosas divertidas que él estuvo viendo de los mercados en su viaje. Así que Martín, muchas gracias por estar como siempre. Un lujo escucharte. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que el preámbulo que hiciste es tal cual, es un poco lo que vamos a ver, con datos que un poco van disciplinando ciertas expectativas que venían muy lanzadas en parte de los inversores, sobre todo en los últimos 4 meses, ¿no? En el cual los inversores veían con mucho más optimismo este proceso de ablandamiento de la política monetaria, cosa que a la luz de los resultados y tal cual como la Fed todos los meses nos viene diciendo, todavía los datos no dan como para que ese proceso se inicie rápidamente. Entonces somos esclavos de los datos, así que en base a eso, bueno, vamos a mostrar lo que estuvo pasando en el último mes con algunas señales, algunas luces amarillas en cuanto al proceso. Obviamente ninguno de los procesos, nunca que analizamos la economía, todos los procesos son lineales, pero sí algo que veníamos comentando en el primer House Global del año, en el cual nos basábamos un poco en la idea que un poco el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los grandes bancos de inversión afuera decían que por lo general los países tienen ese sesgo a apurarse a la hora de relajar su política monetaria luego de procesos inflacionarios, como que pecan de ansiosos, por lo tanto venían sugiriendo de no apurarse. Miren que estos procesos duran más de 3 a 4 o 5 años, así que no pensemos de que porque veamos una línea que va bajando prácticamente en una diagonal, eso se va a repetir durante los meses siguientes, porque obviamente los procesos de ajuste relativos tienen su tiempo y bueno, en una economía que no afloja o por lo menos que se ve muy insensible a la suba de tasas de interés, que recordemos que es el freno que trata de ponerle la Fed a esa actividad, bueno, obliga un poco a repensar y también esto obviamente tiene implicancias en cómo asignamos nuestra cartera de inversión para un cliente que quiere tener una diversificación global de sus activos, ¿no? Entonces, en base a eso, Ana, bueno, como hago siempre, voy a tener una presentación. Esto es una charla. Sentite libre y siéntanse libre también de consultar todo lo que crean que haga falta o lo que no se entiende o lo que hay un contrapunto. No hay ningún problema, estamos para eso y bienvenidas sean las dudas, porque bueno, todo el mundo tiene dudas a medida que van pasando los datos. Siempre tenemos una parte buena que queremos ver, otra parte, un sesgo que a veces uno trata de ocultarlo, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí, cada uno que los use como mejor les parezca. Entonces, un poco yendo muy rápido, esto van a recordar que siempre todavía no tenemos los datos cerrados de 2023, los datos del cuarto trimestre definitivos van a estar ahora a fines de marzo, pero bueno, como hacemos, Estados Unidos siempre tiene 3 revisiones que más o menos nos va dejando cada vez más sólido el camino del arranque de 2024. En principio, esto ya es casi, lo venimos repitiendo hace mucho, como la economía en el cuarto trimestre del año pasado creció con mucha fuerza.
tuvo una fuerza que creció arriba del 3,2% sin la contribución de los inventarios, es decir, sin trampita estadística, si querés, con un muy buen dinamismo del consumo, una buena contribución de la inversión y exportaciones que la verdad que vinieron muy bien, con un alza más del 6,4%. Y si querés, Ana, acá es el patito feo de este ciclo de crecimiento, que es una contribución del sector público, ¿no? a la actividad. Esto es más gasto público, esto es más déficit fiscal y esto va a ser algo que vamos a tratar más adelante cuando veamos un poco los riesgos que tiene este ciclo de crecimiento con inflación que no termina de ubicarse en el sendero normal o de estable que quiere la Fed. Entonces, la buena noticia que tuvimos con ese cuarto trimestre tan bueno, que también replica o incluso confirma lo que habíamos tenido en el tercer trimestre, bueno, cerramos un 2023 que obviamente rompió todos los papeles o todos los pronósticos del mercado, en los cuales la economía no solo no entró en recesión, no solo no se estancó, sino que además se aceleró su crecimiento, ¿no? Fíjate cómo del 1,9 que había dado en 2022, 2023 terminó creciendo al 2,5%. Casi todos los componentes de la demanda contribuyeron al crecimiento, el consumo, la inversión, las exportaciones, obviamente con las importaciones. Al aumentar el consumo, las importaciones aumentan y eso un poco le resta al PBI, pero en términos generales tuvimos una buena contribución de las exportaciones netas y también ahí, como te dije, perdón, las importaciones cayeron, por eso las exportaciones netas fueron positivas para el crecimiento y por otro lado también esa aceleración o ese buen dinamismo que había tenido el gasto en el cuarto trimestre, la noticia es más negativa aún considerando que durante todo el año pasado el gasto público subió con fuerza, ¿no? Entonces esa contribución no es algo sano considerando los desequilibrios fiscales que tiene Estados Unidos y que obviamente en un contexto político bastante enrarecido, hemos hablado un poco de esto, obviamente a más déficit, más deuda y con un límite al techo de deuda que se tiene que ir a negociar en el Congreso, es un factor a tener en cuenta a la hora de mirar el mapa de riesgo del mercado. Obviamente este dato lo vamos a ir viendo, va a ser cada vez más protagonista en este año, no solo por lo que dé, sino también por la cuestión política que haya detrás de esta expansión del gasto público que viene haciendo el gobierno de Biden, que tiene esa ventaja en el cual la economía está respondiendo muy bien y eso le permite también que en cuanto a los indicadores macroeconómicos en general, la verdad la administración de Biden tiene un buen activo para mostrarle a la sociedad americana. Veremos ahí cómo la valoran o obviamente hay otros factores que pueden estar dando vuelta. No nos vamos a meter en el análisis político a ver quién gana, pero lo cierto es que con estos datos, con esta economía, al menos el resultado de la elección va a ser parejo. Veremos ahí cómo se desarrolla. Encima son dos partidos políticos, si no es blanco es negro, así que bueno, ahí vamos a estar un poco expectantes de esos resultados. Sí, Ana. Ya que lo mencionaste y te interrumpo, esto es más un comentario que una pregunta, a ver qué pensás vos. Es notable, y desde la Argentina se lo ve clarísimo, que si bien las variables son marginalmente peores y de desaceleración relativa o de inflación sticky, etcétera, la percepción del americano promedio, del votante promedio, es que la economía está en una situación pésima y creo que no tienen este nivel de economía exultante desde hace décadas y sin embargo la percepción de cara a un proceso electoral es mala. Eh, no, Sí, no sé si te sorprendió a vos lo mismo. sí, a mí me sorprende porque lo vimos en el house pasado también cuando analizamos el ciclo de crecimiento de cada uno de los presidentes. Si sacamos obviamente la trampita que nos generó el ciclo de pandemia, ¿no? Que tanto complicó a Trump como a Biden, ahí se emparejan los dos. Digamos, le tenemos que sacar ese periodo, ¿no? A Trump lo complica y a Biden lo beneficia. Si sacamos ese periodo, la verdad que el ciclo, si se mantiene esta dinámica, ¿no? Si no hay un tropiezo hasta fin de año, la administración Biden va a ser una de las que la economía más se expandió, ¿no? Entonces, con un desempleo que vamos a ver que está en niveles muy bajos, con salarios reales creciendo y con una tasa de inflación que
a la luz de los resultados de nuestros ojos, bueno, es un aperitivo, digamos. Entonces ahí hay otra Correcto. cuestión, es decir, ellos están molestos y en lugar de 2% es el 3%, ¿no? Digamos, es como que me da calor hablar de eso, ¿no? Para nosotros que es un pife que podemos tener en un mes nosotros, ¿no? Entonces, Ellos mismos evidentemente, dicen, ¿no? Los first evidentemente, world Ana, problems. claro, debe haber otros factores que seguramente los vamos a ir viendo. También el sistema bipartidista, el sistema político allá también es bastante particular. No son mayorías absolutas, sino también son mayorías relativas. Así que hay mucha tela para cortar ahí. Yo lo mejor les puedo comentar, Ana, que a la luz de estos resultados no pondría un pleno a que Trump vaya a ganar las elecciones con estos datos económicos. Me parece que algo lo va a ayudar a Biden. Veremos ahí cómo se desarrolla, pero va a ser un factor de, no sé si de volatilidad en el mercado, no solo por el resultado de la elección presidencial, sino que también es importante cómo queda compuesto con las dos cámaras legislativas, que gane quien gane, Ujú. van a tener que ir a negociar, sobre todo cuando veamos el tema de los límites del techo de la deuda, ¿no? Así que, Definitivamente. Te dejo porque ahí seguir. también fiscalmente no hay buenos ni malos, la verdad, ahí son todos, no hay ninguno que se destaque por ser un ortodoxo fiscal, ¿no? Ahí es a ver quién le No pone. pareciera haber halcones. No, no, pues todos tienen su parte de halcón y palomas, así que en definitiva uno traza la línea y ve que todos tuvieron déficit fiscal en sus administraciones, así que tienen la ventaja de que el mundo le cree y pueden financiarlo, ¿no? Así que, pero bueno, ya lo vamos Ujú. a ver cuando veamos. Argentina es un poco la antítesis de la Argentina, ¿no? Podemos aprender de Estados Unidos haciendo Argentina a la -1, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Un poco también esto, Ana, un concepto que estamos viendo mucho, que también el mercado también nos viene a buscar en eso, el concepto del soft landing, ¿no? ¿Qué es el soft landing? Porque es un concepto muy amplio, ¿no? Uno puede ser un soft landing en materia de el crecimiento del PBI nominal, ¿no? Recordad que el PBI nominal es lo que crece la actividad real, que son las líneas, las barras, y lo que baja o la dinámica de la inflación, ¿no? Entonces, fíjate cómo el PBI nominal de Estados Unidos, que esto es lo que mira para el mercado, ¿no? Cuando uno hace las variables de cuánto sube en baja la capitalización de las empresas, es todo en valor nominal y acá es donde viene ese soft landing, ¿no? Pero es un soft landing de la mejor combinación, con una caída una desaceleración de la inflación y una aceleración del crecimiento. Así que eso es, si querés, es la parte buena de este ciclo económico. Por eso decimos, si es por el crecimiento real, cuidado que no hay soft landing todavía. Hay no landing. Estamos creciendo al 3,1% cuando la expectativa de crecimiento era que crezca al 2%, ¿no? Y para este año que crezca también al 2,1%. O sea, el mercado, si cree esto, tendríamos que esperar, a medida que vayan saliendo los datos, cierto frenazo de nivel de actividad, que mes a mes todavía vamos recién 2 meses de este 2023 con datos. Así que bueno, es lo que vamos a ir evaluando en los próximos house. Por lo pronto, la Fed todavía no tiene ningún indicador de alerta que le dice tengo que bajar la palanca con las tasas de interés. Y ahora con esto vamos a ir un poquito más a la derivada segunda de esto. ¿Qué nos están trayendo los últimos datos? ¿Qué está pasando en el margen? Y acá en el margen simplemente le pongo sube el desempleo un poco para torearlos, digamos, para incentivarlos a escucharlo, pero no es un problema esta suba de desempleo. Vamos a mostrar por qué no hay que alertarse por esta suba del desempleo, pero por otro lado sí, una cuestión de que acelera la inflación y como siempre, Ana, cuando hablamos de inflación de Argentina decimos acelera porque cuidado que esa línea que el mercado veía que iba a converger al 2% con los últimos datos y la última dinámica, cuidado que ese 3%, si se mantiene esta tendencia, podríamos volver al 3,5%, justo en momentos cuando la Fed se va a juntar digamos, a decidir sobre la tasa de política monetaria. Así que vamos a ir a tratar de ir viendo ese punto. En principio, acá este es el dato que cuando sale mal, el mercado se pone un poquito contento, entre comillas, porque quiere decir que la economía está aterrizando y ese aterrizaje le va a permitir a la Fed, si por fin iniciar este ciclo, el ciclo de tasas de bajas más esperado de las últimas 4 décadas, ¿no? Entonces, vamos a ir a sacarle un poquito de punta al lápiz del dato. El dato fue bueno.
Se crearon en febrero 275.000 puestos de trabajo, el mercado esperaba 200.000, así que fue una buena dinámica. Se acelera respecto a enero, que habían sido 230.000, y también se acelera respecto a los 12 meses anteriores, que habían sido un promedio de 230.000 por mes. Esa, si querés, es la parte buena, estamos hablando del empleo no agrícola. ¿Cuál es la parte mala y que un poco el mercado la festejó? Bueno, esas barritas que vos ves de diciembre y enero fueron corregidas a la baja. O sea, las primeras estimaciones habían sido arriba de 330.000 y 350.000 nuevos puestos de trabajo, así que cuando hacemos la cuenta vemos que, bueno, este ajuste en las estimaciones nos sacó 150.000 nuevos puestos de trabajo, que no es poco, es casi un mes de crecimiento del empleo, pero bueno, eso es, si querés, lo que el mercado lo relajó un poco en cuanto a que esta dinámica, en cuanto al crecimiento del empleo. Y por otro lado, otra noticia que festejó es esa suba que vos lo ves ahí al 3,9%, es la más alta que tenemos desde enero del 2022. Fíjate que habíamos llegado al 3,4% de tasa de desocupación. Es una tasa de desocupación históricamente baja, pero que esté llegando más cerca del 4%, a la Fed un poco lo relaja, porque a medida que va aumentando el desempleo, la otra variable que vamos a ver un poquito más adelante le quita un poquito presión a los salarios. Entonces, lo que quiero hacer con esto, Ana, es ver, bueno, qué tan cierto es esa suba en la tasa de desocupación al 3,9, del 3,7 al 3,9. Y acá lo que marcamos es una cuestión, si querés, que va a ser que vamos a tener que estudiar, porque siempre cuando el mercado ve los datos de empleo, ve el non-farm payroll, en el mercado agrícola. Esto que acá les marco, como parece que no hubo desaceleración en el empleo, pero después, por otro lado, para analizar la tasa de desocupación, tenemos que tener otras dos variables que son bastante volátiles o por lo menos difícil de modelizar. Por un lado es la población económicamente activa, es esta oferta de trabajo que van mes a mes al mercado. Recordemos, Ana, que después de la pandemia hubo mucha gente que se retiró del mercado y eso obviamente ayuda a bajar la tasa de desocupación. Pero por otro lado, y además también tenemos mucha gente que va envejeciendo, digamos, y se va jubilando y no hay reposición, ¿no? Entonces, por eso la tendencia de la población económicamente activa es cada vez menor. Circunstancialmente, en febrero subió en 150.000 puestos de trabajo, y después lo que tenemos acá, este outlier, es qué está pasando con el empleo agrícola en Estados Unidos. El empleo agrícola es poquito dentro del total, son 7 millones de personas, o sea, no es algo determinante del mercado laboral, pero fíjate que cuando uno lo mira mes a mes, me está sacando un montón. Y fíjate ahí la tendencia de largo plazo. Ahí, la verdad, no tengo un estudio acabado a ver qué está pasando ahí. Me suena que eso es política inmigratoria, me suena ahí que son la parte baja del empleo, la menos calificada, y es eso lo que les está complicando para que la tasa de desocupación se mantenga en el 3,5, ¿no? Fíjate cómo ahí cayeron 460.000 puestos de trabajo. Si le sumamos los 150.000 que ingresaron, bueno, tenemos que el empleo no agrícola no pudo abastecer esa mayor demanda de empleo, ¿se entiende? Por eso vemos que en febrero vemos que la tasa de desocupación, que los desocupados aumentaron en 330.000, que cuando lo comparamos con la cantidad de población económicamente activa, da ese famoso 3,9%. Entonces, a lo que quiero llegar con Ana es que esto, así como hoy me tira para arriba la tasa de desocupación, cuando empiece a rebotar, que en algún momento lo va a hacer, la tasa de desempleo va a volver a caer, ¿no? Entonces, por eso lo llamé fue más para seducirlos con el título que la verdadera preocupación que tenemos con el dato de empleo. Entonces, el otro componente que tenemos a la hora de ver el mercado laboral, y que sí el mercado esto sí lo festejó y fue una buena noticia, fue que un poquito los salarios se descomprimieron. En febrero, fíjate cómo en enero habían venido bastante fuerte, habían subido al 0,52%, y en febrero aflojaron bastante al 0,14%. Yo acá mi humilde sugerencia a los analistas es que tampoco no seamos tan papistas a la hora de ver el dato mes a mes, sino tratar de ver la tendencia, ¿no? Acá este 0,14 también viene muy influenciado porque tiene un alto arrastre que me dejó enero. Entonces, la hora
hora trabajada ahí como que subió demasiado y ahora como que se está estabilizando. Entonces, si vemos la tendencia es que vemos que los salarios están creciendo del 0,4, 0,5% por mes, casi ganándole a la inflación o por encima de la inflación, y cuando lo vemos respecto a un año, vemos que los salarios reales le están ganando a la inflación. Ahora vamos a ver el dato de inflación, pero tenemos que en el último año los salarios crecieron al 4,3% con una inflación más cerca del 3%. Este es 1,3%, permítanme el número rápido, de mejora del salario real. Y a la mejora del salario real, si sumamos mejor empleo o mejores salarios, que es lo que nosotros hemos repetido hasta el cansancio, Ana, esto que es mirar la masa salarial. Tenemos más trabajadores que ganan más, obviamente van a consumir más, por lo tanto esa hipótesis que tiene el mercado de que las familias se están quedando sin flujos, ¿no?, de ingresos y tienen que romper el chanchito, bueno, eso siguen con el chanchito, lo pueden seguir invirtiendo, no tienen que salir digamos, a quemarlo, ¿no? Pueden seguir ahorrando, seguir aprovechando de Les alcanza sus ingresos corrientes para consumir lo que necesitan y Exactamente, siguen solventes, digamos. exactamente. Y esto es lo que le da fortaleza al consumo, y te sumo algo más. El crédito, a pesar de la suba de tasas, sigue subiendo, ¿no? Entonces, es como que acá está lo invencible de Estados Unidos. Es decir, no sé si palabra invencible, pero acá está el American Dream, ¿no? Acá está que siguen generando trabajo, ganan más y encima tienen créditos que, a pesar de todas las dificultades que tuvo el año pasado, siguió traccionando. Acá tuvimos si querés como un outlier, o por lo menos el dato que suma algo de preocupación, es la caída que tuvo el consumo en enero, pero recordemos que enero por lo general es un mes particular porque depende mucho de qué es lo que pasó en diciembre, ¿no? Después de las fiestas y demás. El año pasado también había volado, pero habíamos tenido un diciembre malo. Se van compensando. Así que eso vamos a ver cuál es el veredicto final. Recién vamos un mes, pero yo me animaría a decir que esto se va a ir recomponiendo. El dato de febrero y marzo probablemente sean buenos, considerando cómo vienen los salarios y cómo viene el empleo. Entonces, con eso llegamos, Ana, bueno, a lo que no quieren ver, ¿no? A esta escalerita inflacionaria, ¿no? Y acá, fíjate cómo desde octubre del año pasado, donde parecía, acá en octubre, Ana, cuando dio 0,08, el mercado voló. Ahí el mercado se la jugó a que la Fed este año va a bajar la tasa en 6, 7 veces, no sé cuánto decían. Recordamos, ahí tuvimos el rally del cuarto trimestre del año pasado, subió todo, se recuperó un montón todo, las tasas cayeron, recordad, hasta 3,70, llegaron la tasa de 10 años, pero desde entonces, cuidado que la inflación se sigue, que es la cuarta aceleración consecutiva. Fíjate cómo este camino que parecía lineal al 2%, cómo le está costando a la economía perforar ese umbral del 3% y llegar al 2%. Y ahí tengo otras malas noticias, ¿no? Porque los datos para marzo, digamos, todo apunta a que va a andar en el 0,3% más o menos la inflación. Fíjate que va a comparar contra un marzo de 2023, donde la inflación fue muy baja. Por lo tanto, el mercado, que a veces se quiere engañar, que ver la mensual o la interanual, cuidado que la interanual se me va a ir al 3,5. Entonces se va a alejar cada vez más de ese 2% y lo va a hacer justo, me imagino que la Fed esto lo va a ver, ¿no? Yo me baso también en los datos, como siempre, del Nowcast de Cleveland, que nos estamos mostrando esto, pero acá lo cierto es que la Fed, cuando se junte ahora a fin de mes a ver el tema de política monetaria, obviamente va a decir que no es momento para empezar el ciclo de baja de tasa de interés. Por ahora el tablero de comando sigue en verde, ¿no? Y acá déjame también un poco pincharlos al mercado, porque continuamente vemos, bueno, si le sacamos vivienda, si le sacamos transporte, si le sacamos energía, bueno, eso sí, es aleatorio todo un mes. Les tengo una buena noticia: si le sacamos transporte y energía al IPC, tenemos deflación. Bueno, entonces, pero no es así, digamos, hay que verlo en general, hay que ver la película, no hay que engañarse, hay que ser honesto con los datos. La verdad, hoy transporte es cierto que fue que me dio bastante, me contribuyó bastante a esa aceleración inflacionaria en febrero, pero bueno, en otros meses me ha favorecido. Por eso hay que ver la tendencia. No sé, Ana, perdón, ¿me querías comentar algo?
No, nada, iba a decir, recortando figuritas tampoco se hace el álbum cuando Es como hacer, pegoteas todo para claro, que... digamos, los datos, es que, y fíjate, bueno, con todo esto, cómo queda la inflación core, ¿no? Yo acá, para que no veo porque tengo la imagen, pero también la inflación core está al 0,4%. Fíjate cómo salimos de este umbral del 0,2% por mes. Ya la duplicó, no es nada, no es que con esto quiero decir que volvamos al 9, pero cuidado que acá lo que estamos contando este año 2024 es de cuándo y cuánto va a ser la baja de tasa de interés. El cuándo parece alargarse y cuánto hoy parece muy poquito. ¿Ok? Entonces, con todo esto vamos al balance que nos va dejando el primer trimestre, obviamente siempre basándonos en lo que miran ellos. En este caso, nuestro gran amigo Ana, fuimos, no sé si pioneros en el uso de esta herramienta que nos ofrece la Fed de Atlanta con el Nowcast de Atlanta, cómo nos viene dejando bien parados todo el tiempo. Y fíjate que las estimaciones con todo esto en la licuadora les da, perdón, no me quiero poner datos que no son míos, les da un crecimiento del 2,5% para el primer trimestre. Fíjate cómo esto es trimestre contra trimestre anualizado, y si nos mostramos y lo comparamos contra el primer trimestre del año pasado, vamos a tener que la economía sigue creciendo al 3,2%, ¿no? Entonces esto es el no landing, o por lo menos el soft landing todavía no llegó el soft landing. Es un poco lo que quiero marcar. Entonces, esto, en cierta manera, este mapa que les pongo acá, o trato de un poco de pelearlos, es decir, la Fed, ¿por qué va a bajar la tasa de interés? ¿Qué argumento tiene mirando este gráfico que tiene que bajar la tasa de interés? ¿Dónde está? Este aumento de desempleo ya vimos que me imagino que ellos lo van a ver con 800 variables más, pero este aumento de desempleo es totalmente transitorio, no es que estamos en un problema, un mercado laboral que se va enfriando y pueden estar preocupados porque la actividad se enfría demasiado rápido. Tendrían que estar más preocupados porque la inflación se viene acelerando un poquito más rápido de lo esperado, en un contexto, si querés, vamos al vaso medio vacío, cuando esperaban que se mantenga estable, ¿no? Entonces, algo está pasando en esta economía que, a mi modo de ver, o la sugerencia que también creo que Powell lo dice, no da como para empezar a bajar las tasas de interés. Y esto es un poco lo que venimos viendo, Ana, el dot plot que hicieron la última vez. Ellos están diciendo que pueden ser 3 bajas de tasas. Si quiero ser un poquito más provocativo, les puedo decir, bueno, ¿va a bajar la tasa este año? ¿Estamos seguros? Bueno, veamos porque esto es dinámico y no va a ser la primera vez que la Fed se contradice, o por lo menos readapta su mapa de proyecciones. Vamos a ver, por ahora sí, nosotros también nos vamos manejando con este escenario de baja de tasa de interés, pero recién a partir de junio, salvo que venga un cisne negro o una sorpresa muy negativa que nos obligue a cambiar este escenario. Por ahora, Ana, por ahora somos expectantes de esta baja de tasa de interés, que se va a demorar un poquito más de Sí. lo pensado. De hecho, un poco a nosotros, si nos siguieron en los demás house, un poco nos sorprendía ese optimismo que venía marcando el mercado, en que veían la tasa de referencia abajo del 4% ya para mediados de este año. La verdad nos parecía muy agresivo, pero bueno, también nosotros avalamos, nos basamos un poco también en lo que el mercado va viendo. A nosotros esta situación nos deja bastante cómodos en cuanto al escenario que venimos marcando, en que vamos a tener tasas de interés cortas, altas por más tiempo a las que cree el mercado. Perdón, Ana, ¿me querías decir algo? No, no, no. Que te convalido esto, te lo complemento. Esta idea de que Wall Street sigue viendo las tasas bajando a partir de la mitad de año, no solo con los precios del mercado, estuvieron visitándonos algunos de los miembros de los equipos de estrategia de los grandes bancos en Wall Street de casualidad o por alguna rotación que hacen. Coincidieron varias de estas casas visitando en Buenos Aires, y todos, yo decía, bueno, pero Martín dice que no hay tanto incentivo. Y decía, no, no, bueno, nuestro equipo de estrategia sigue viendo que el wording de la Fed habla todavía. Pues no, pareciera que no hay un addressing demasiado agresivo de una alternativa B en la que en definitiva se alarguen los plazos para la baja de tasas. Pareciera que todavía no hicieron el addressing de eso. No lo digo por vos, lo digo porque en los informes de estas casas todavía no estás viendo este view.
Y a mí me parece que este es nuestro valor agregado, es analizar el dato duro y no la cosa masticada por los otros analistas, ¿no? Bueno, Ana, ahí también le Em, podemos agregar que estos mismos también, o no sé si estos en particular, pero en general el mercado esperaba 6 recortes de tasas y ya lo bajó a 3. Es decir, el mercado a le eso me refiero. quiso correr a la Fed. Decía, Sí. no, nada, decía que la ventaja de hacer el análisis duro del lado nuestro interno es que no tenemos que comer procesado nada que en realidad nosotros podemos ver y tener nuestro propio criterio o nuestro propio pensamiento crítico. Era como kuros a vos que lo viste mucho antes. Bueno, perfecto, gracias. Pero bueno, ahí vamos, Ana. Somos esclavos de los datos y obviamente también analizarlo con la mayor honestidad posible, porque en definitiva esto a nosotros lo que nos importa es después qué alternativas de inversión le vamos a ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Entonces tratar de ser lo más consistentes y honestos posible con las cosas que vamos viendo. Hoy el mensaje que se puede llevar de este house view que nosotros vemos es que nosotros no vemos escenarios de baja de tasas en el corto plazo y tenemos cada vez más dudas de que lo haga a partir de junio cuando está creciendo el mercado. Me parece que los datos de inflación del último mes, si bien no son alarmantes para una cuestión macroeconómica en general, son preocupantes a la hora de verle ese timing a la baja de tasa. Recordemos, lo decimos otra vez, los dos cosas que vamos a ver este 2024 es el cuándo y cuánto. Ahí en ese debate está el mercado. ¿Se entiende? Entonces, mientras la Fed sigue tratando, bueno, después sigue esto, lo voy a pasar rápido, Ana, porque es que no es que, un poco acá lo que quiero mostrar es que es cómo los procesos de desinflación son lentos, pero también porque tienen fuerzas que contraproducentes o que se van compensando. Por un lado, tenemos la política monetaria que sigue siendo contractiva. La Fed no es que tiró la chancleta y está expandiendo la base monetaria, o digamos, sigue siendo con esta férrea política de recortar balance, digamos, de achicar ese balance que había expandido tanto durante la pandemia, pero bueno, tiene un socio que no está haciendo todos los deberes, más allá de que en el margen algo mejoró. Por eso traje a colación los datos fiscales. Estos se conocieron el mismo día que salió la inflación. No sé por qué el mercado no le da importancia. Eso será que nosotros de tanto ver a Argentina, lo fiscal nos hace cosquillas cada vez que lo vemos. Pero los datos de febrero mostraron que el déficit primario siguió un poco, los ingresos siguen creciendo igual que el gasto, ¿no? Si bien el gasto hoy en particular, lo que más lo acelera es la carga de intereses, ya hoy los intereses es la segunda parte de lo que sube el gasto, ¿no? Recordad, Ana, que tenemos más deuda con más tasa, obviamente a la hora de pagar esos intereses mensuales es más importante, pero acá lo que quiero mostrar un poco que el resultado fiscal de los últimos 12 meses se quedó ahí. Hay una leve mejora, es cierto, si lo medimos en términos de PBI es del 1,2, del 1,3 bajó al 1,2, es muy marginal, es como que nos podemos quedar contentos que dejó de empeorar, pero todavía debería mejorar mucho más. ¿Y por qué debería mejorar mucho más? Y bueno, porque siempre cuando analizamos las cosas tenemos que ver cuál es el punto de partida. Y el punto de partida de Biden acá en este año es que ya viene con plata prestada, con un límite de deuda prestado. ¿No? Entonces, a medida que va aumentando el déficit, con un techo de deuda que está con viste, pido, digamos, déjame aguantar un poquito que después lo vemos. Hubo periodos que siempre la deuda estuvo por encima del techo que le establecía el Congreso. No es algo que no se vaya a discutir, porque obviamente con la dinámica que tiene el mercado, seguramente estos 30 y casi 35.000 trillones de dólares de deuda que tiene el Tesoro americano seguramente siga subiendo, no sé, a 35, a 36, no sé, veremos ahí cuál va a ser esa dinámica, pero obviamente esto pone lo que hablábamos al principio, Ana, que es el riesgo político detrás de este escenario de una economía en el cual tiene presiones, algo de presiones inflacionarias y un mercado que quiere ver las tasas, perdón, no que quiere ver las tasas, que asume que las tasas de interés van a bajar. Obviamente, este escenario de mayor volatilidad y un tesoro americano que va a necesitar cada vez más financiamiento porque tiene cada vez más déficit fiscal, bueno, eso también le pone un piso a las tasas de interés y eso es un poco lo que estamos viendo y es lo que, si querés,
nos viene un poco, no sé si la palabra es atormentando, pero que siempre nos preocupó, que es cómo viene la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. Fíjate que sigue invertida. El mercado acá es lo que vimos, lo que te comentaba, les comentaba hace unos minutos, cómo el mercado festejó mucho esos datos de inflación y ese comunicado más blando de la Fed cuando permitió que todas las tasas, todos los rendimientos de los bonos estén en baja. Bueno, como desde entonces el camino es mucho más tenso. Bueno, este es 4,19, bueno, ahora ya está en 4,20. Está zigzagueando, no se define hacia dónde van las tasas de interés. Nosotros creemos humildemente que todavía las tasas largas, yo creo que esta normalización de la curva se tiene que dar con las tasas largas un poquito más altas de las que están ahora. Ese, si querés, es también nuestro otro enfoque que tenemos, que este proceso de normalización de curvas se va a dar no con las tasas de interés cortas derrumbándose, sino con las tasas largas un poco con mayor presión. Y eso también, Ana, tiene Con lo cual importancia. tenemos tiempo para armar carteras, ¿no? Digo, Exactamente, tenemos tiempo para no, armar la cartera de fixed income. exactamente, no, no Digo, sería para ir lanzando la cosa hacia los mercados. es tal cual, Ana, porque no habría que pecar de ansioso, si bien siempre es cierto tener un poquito de, digamos, aprovechar las tasas. Bueno, esto si querés también es todos los que quieren, es como una tasa tentador, ¿no? Todos quieren subirse, asegurarse la tasa del 4% por 10 años contra los que quieren aprovechar al máximo estas tasas arriba del 5% que le dan los treasuries cortos. Ese es un poco a la hora de analizar las carteras. Obviamente ustedes tenemos al equipo de que analiza los portfolio managers que nos dicen cuál es la mejor alternativa, pero obviamente esto nos pone en un escenario de no pecar de ansiosos a la hora de querer alargar duration en la cartera de fixed income. ¿Ok? Entonces, acá esta presión creemos que va a seguir. Y por otro lado, ahora sí ya entramos, Ana, si querés, de lleno a la dinámica del mercado que tuvimos en estos últimos meses, que no sé si lo llegan a ver, pero en nuestros semanales siempre tratamos, le vamos poniendo el termómetro a cómo viene esto semanalmente por la volatilidad que tiene, pero sí, como nos juntamos todos los meses y charlamos esto, lo que podemos decir es que el dólar en el último mes estuvo una leve presión al debilitamiento, se debilitó un poquito, pero no haría grandes olas en cuanto a que el dólar se está debilitando mucho, cosa que recordar que siempre que se debilita mucho el mercado es algo bueno para el mercado. No lo pondría como un driver a que el dólar se vaya a debilitar porque siendo consistente con lo que le veníamos comentando anteriormente, la Fed va a tener ese sesgo contractivo, por lo menos un poco más de halcón que de paloma para los próximos meses. Quizás tuvimos una buena noticia acá en el margen, es que los commodities se recuperaron algo, ganaron algo, pero la historia de los commodities sigue siendo bastante amarreta a la hora de buscar algo de rentabilidad con estos tipos de activos. Si los quieren ver ahí por monedas, ahí vemos que dentro de esa fortaleza que estuvo el dólar en el último año, el protagonista estelar fue lo que pasó con el yen japonés. Fíjate todo lo que se depreció el yen o toda la pérdida, la ganancia de competitividad que tuvo el yen, ¿no? Si querés, subió más de un 20% y ya acumula una suba de casi del 15% desde el 2023. Este año sube un 5%, pero el dólar, fíjate cómo contra todas, salvo contra la libra, o sea, se apreció contra todos, más allá que en el margen tuvo un cierto debilitamiento, pero la película sigue siendo que tenemos un dólar fuerte. Y en cuanto a los commodities, la historia es, nosotros cuando arrancamos el año, Ana, comentamos que no nos gustaba la historia de los commodities, un poco por más cuestiones más de oferta para este año, en los cuales íbamos a tener bastante exceso de oferta en el mercado de granos, y en el caso del petróleo, teníamos esas cuestiones también de cómo los inventarios y la producción en Estados Unidos venía siendo muy grande y esto un poco le ponía un techo a los precios del petróleo. Bueno, por ahora esa historia se va cumpliendo. Tenemos el precio del petróleo que si bien estas últimas semanas repuntó y ya está cerca de los $80 el WTI, no cambia este view que está en torno, zigzagueando entre 70 y $80 el barril. No creemos que se vaya a 100 o a 120 como decían por ahí. Creemos que se van a ir equilibrando porque... Ana, yo me concentro mucho en lo que pasó en Estados Unidos, pero hemos hablado en otros House de que el mundo es otra historia, ¿no? El mundo está teniendo problemas de crecimiento. Tenemos a Europa estancada, a Japón estancado, a Brasil que perdió fuerza.
China que está desacelerando su crecimiento. O sea, la historia del mundo fue mucho más compleja a la hora de bajar la inflación. Si bien pudieron ir bajando la inflación, tiene una economía que está mucho más estancada, por lo tanto, las presiones para la demanda global de todos los commodities no es tan bullish como cuando vemos Estados Unidos. Entonces, eso es un poco lo que está detrás de ese view por nosotros bastante cauteloso con los commodities, aunque hubo uno en la última semana que se destacó, que es el oro. La verdad que ahí el oro no tengo un driver tan claro para mostrarlo, porque subió tanto. La verdad que en la última semana el oro subió, superó los $2.200 la onza, la verdad nos sorprendió. La historia sigue siendo un dólar, digamos, un oro que va aprovechando toda la incertidumbre, pero no le pondría mucha pimienta al oro para tener en nuestras carteras, porque siempre fue un refugio de valor y a medida que tenemos eventos geopolíticos que seguramente van a aparecer en años, Eso te iba a siempre se decir. favorece. Sí. Te iba a decir, con un mundo cada vez más belicoso, es la reacción medio automática que los mercados Es- tienen, ¿no? Siempre. Exactamente, ¿no? La verdad, Ana, no encuentro por qué, si me preguntas por qué subió un 5% la semana pasada el oro, no, la verdad me pierdo un poquito, no te sabría decir exactamente. Se debilitó el dólar un poquito, pero no justifica tanto se rompió un poquito la Ujú. correlación ahí. Pero bueno, siempre tener oro en la cartera es un refugio de valor, entre cash y un poquito de oro, siempre algo puede tener. Me parece que está un poquito alto, digamos, cada vez que rompe un récord el oro, después no tarda mucho en volver. Fíjate que durante todo el año pasado estuvimos más o menos en $1.900 la onza. Esto dice ahí siempre que está en índice de base, ¿no? Pero un oro en 2.000, $2.050 creo que es un precio bastante razonable y es un refugio. Me parece que el que compra ahora lo podría comprar caro. Bueno, el mes que viene me dirán, obviamente no tengo la bola de cristal, pero me parece que está un poquito caro dado Justamente decíamos eso de los equities también, ¿no? Perdón, claro, bueno, decíamos sí. justo eso de equities, Bueno, de pero los con los equities. equities tenemos un poquito más de fundamento, me diste el pie para que El arranque, pie. el pie en el cuando tenemos acciones sin techo, bueno, bonos sin rumbo, pero bueno, en cuanto a los bonos, por ahí me quedó un poquito mal, después se los corregimos, pero en términos tenemos dos cosas. Primero, con las acciones, estas acciones que parecen no encontrar techo, siguen creciendo. Ahora vamos a ver que no son las siete magníficas solamente, es un contexto bueno para la renta variable en general, en tanto que los bonos, acá la historia es bastante amarreta en cuanto vemos los índices, pero recuerden acá que el que está invirtiendo en bonos está logrando tasas de interés o un rendimiento anual de más o menos el 5% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces ahí es ese atractivo que todavía tiene, si bien la historia de los bonos es sin rumbo, bueno, hay muchos clientes que quieren aprovechar al máximo estas tasas de interés y bueno, tienen una visión bastante constructiva de lo que va a ser el mundo en los próximos años, por lo tanto le ven una buena alternativa de inversión para la renta fija, más allá de que en este gráfico mucho no lo seduce, ¿no? Pero encontrando también contra las acciones, la verdad que las acciones si querés, Ana, es imbatible, ¿no? Porque tiene casi menos volatilidad que los bonos y habla por sí solo el gráfico del rendimiento que están teniendo, ¿no? Si vamos un poquito más para los bonos, vemos otra particularidad que tiene este ciclo, que es lo que pasó con los high yield, ¿no? Los high yield tienen una duración más corta, como estos fondos de high yield, en un contexto de una economía que no se enfrió y demás, todo ese riesgo que acarrean los de menor calificación, digamos, los bonos de menor calificación, cómo se aguantaron bastante bien todo este ciclo y son los grandes ganadores en desmedro de lo que nosotros consideramos como un refugio de valor más atractivo para los clientes, que eran los fondos que invierten en treasuries o en los investment grade, ¿no? Eso la verdad que ahí nos tiró para abajo la rentabilidad en las carteras global, sigue siendo atractivo aprovechando de esas tasas, pero bueno, si creen que la economía americana no va a transitar por grandes
olas recesivas, ni se va a complicar mucho el panorama, los high yield siguen siendo una alternativa que hay que empezar a ver con cariño, ¿no? Porque la verdad que son tasas para aprovechar y mientras no aparezcan defaults corporativos por ahí, esto podría seguir mejorando y aprovechando un poco la tasa, esta particularidad que tienen baja duration, permitir esto que en caso de que cuando empiecen a bajar las tasas, esto se Tener vea, la flexibilidad. tienen esa flexibilidad. Así que eso por el lado de los high yield. Habías comentado al principio de este último viaje que tuvimos a Uruguay la semana pasada. Bueno, el mundo está ahí mirando de qué alternativas de inversiones se les puede dar a los clientes como para sacarlo de los treasuries e ir a opciones un poquito más rendidoras, un poquito a animarse a asumir un poquito más de riesgo y permitir lograr un poquito más de rentabilidad para sus carteras. Eso es, hay un montón creo que todos los fondos iban para ese lado, también ofreciendo también fondos también en renta fija global, sobre todo en Europa. Así que bueno, ahí eso si quieren cada uno consulte con su asesor porque hay bastante novedades al respecto y puede haber alternativas un poquito más atractivas de tener la plata en un treasury a corto plazo, ¿no? Entonces, después, un poco para ir terminando, Ana, para no cansarlos tanto, un poco acá lo que les quiero mostrar es que también lo que está pasando con el S&P, como siempre digo, es cierto que las magníficas le dan un gran impulso, pero tampoco nos quedemos con que son las únicas que están traccionando al S&P, ¿no? Tenemos todos los índices que están con un muy buen rendimiento. Si tomamos el S&P X ponderado, fíjate que subió un 18%, que el año pasado había subido un 11%, no es poco, ¿no? Entonces, no es que el mercado está disociado. Hay un buen contexto para la renta variable global, porque la economía sigue creciendo, las ventas siguen superando las estimaciones y los balances están viniendo mejor a lo esperado. Todo esto le está dando el argumento para que los inversores sigan confiando en este ciclo y sigan invirtiendo en acciones y validando precios que, como decíamos hoy, Ana, hoy parecen caros, pero están más baratos que mañana, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos pasa, nos da cierta, obviamente, tener cautela a la hora de analizar dónde mover nuestras inversiones para el caso de renta variable, pero fíjate, Ana, cómo en el último mes todos los índices, el que quiere ir por índices, todos los índices le están dando buen rendimiento. Bueno, el S&P para mí es imbatible, un 8,6%. Y cuando vemos qué sectores están traccionando al S&P, salvo el de consumo discrecional que tiene nombre y apellido, que es Tesla, o Utilities, que viene un poquito más retrasado, fíjate cómo al tener una cartera diversificada, todos nos aportan rentabilidad. Y si lo vemos un poquito, el que quiere, les gusta las siete magníficas, bueno, acá se destaca dos, obviamente, Nvidia, fíjate cómo es un tractor. Bueno, de hecho, hoy vamos a publicar en nuestra web de perspectivas una nota sobre semiconductores. Nvidia es una de estas industrias tan prometedoras, pero fíjate cuando lo tomamos en las 7, 8 magníficas, fíjate cómo se destaca por el resto. Las magníficas obviamente siguen traccionando a todo el mercado, pero fíjate, cuidado acá con las historias, ¿no? Tenemos de las 8 la mitad, no vienen tan bien. Está el caso de Tesla con una caída del 32%, Apple con una caída del 8%, Apple que venía Sí. siendo la de más capitalización y un poco más atrás Google o Alphabet con prácticamente sin estar traccionando. Así que hay un poquito Ahí de... no perdamos noción de que Nvidia te, des- te desconfigura el gráfico. Estamos hablando de que casi duplica su valor y entonces desdibuja un poco lo que está pasando con Tesla y con Apple, ¿no? Porque digo, en la proporción, Tesla perdió un tercio de su valor en lo que va del año, producto de un montón de cuestiones que tienen que ver también con el management, etcétera, y Apple con sus conflictos en China. Pero digo, estamos hablando de pérdidas grandes y de ganancias. Hay una exacerbación de la volatilidad en estos tres papeles, en todos estos papeles, ¿no? Bueno, Eh, por eso los beneficios de la diversificación, ¿no? Hay que ujú, más que nunca estar diversificado. Sí, el que quiere Nvidia, Ana, 88%, si vemos los últimos años, un 500%. La verdad que el que la total, vio, la verdad que se retire y se jubile y ya está. Digamos, ¿cuánto más quiere ganar? Pero la total. verdad que
cuando no es uno, lo que quiero marcar acá un poco es cuando no es uno, es el otro, ¿no? Cuando no tenemos, fíjate acá cuando lo vemos en el S&P, en la última semana el S&P aflojó un poquito, pero si vemos el X ponderado, subió más que el general. Entonces, ¿cómo se van compensando cuando no son las tecnológicas, son las value, cuando no son las value, son más las defensivas, pero siempre el S&P se las arregla para que la rentabilidad de la Total. renta fija, perdón, la renta variable nos aporte más que los bonos. La verdad, eso ojalá siga así, la verdad es un caso de estudio, pero obviamente nos obliga a ser cautelosos. Y acá simplemente, Ana, también para el que quiere una diversificación global, al que no le gusta tanto Estados Unidos o que quiere un poco más de rock and roll, es difícil tener un poco más de rock and roll teniendo Estados Unidos, porque la verdad no hay algo mejor que Estados Unidos hoy en día. Si bien tenemos que la historia de Japón es linda, ya les mostré ahí cómo se había devaluado el yen y tiene una economía que está que viene estancada y festejaron que tiene un poquito de inflación, pero hasta ahí, ¿no? Acá es cómo le competimos a Estados Unidos. Es cierto que los países desarrollados acompañan, tampoco tanto, pero la mala noticia para nosotros, o por lo menos para el que quiere diversificar con mercados emergentes, la va corriendo de atrás. ¿Por qué? Porque China sigue siendo un mercado bastante complejo. Ahora China metió toda la carne al asador tratando de tratar de revertir este camino al piso, ¿no? que tenían y repuntó en el Mm. último año, pero obviamente cuando uno invierte en China está expuesto también a los riesgos regulatorios que están a la orden del día, ¿no? Todo el tiempo tenemos noticias de esto. La buena noticia es que un poco se estabilizó en el último mes, fíjate que esto le permitió recomponer algo de todo lo que había perdido hasta febrero, perdón, y en el caso, la mala noticia para nosotros, sobre todo, recordemos el que tiene cartera CEDARS, la cuestión de LATAM o América Latina sigue teniendo un mal año después de un muy buen 2023. Acá un poco lo pueden ver, no me quiero extender mucho más, Ana, esto se lo vamos a mandar. Pero acá el que quiere tener diversificación en los desarrollados, yo sigo insistiendo, los datos son más que elocuentes que Estados Unidos. El que quiere diversificar algo con Europa, en el cual la bolsa europea es algo más, que no es tanto macro, es más una cuestión de, si bien la macro de Europa no nos seduce, las empresas al ser más value tienen algo más de seducción para el mercado, por eso viene subiendo tanto. Y en el caso de Japón, un poco tenerlo un poquito con cuidado, dado esa efervescencia que tuvo en los últimos 2 años, que tuvo este récord. Tenemos una nota de Japón también en el blog, así que el que la quiera ver la puede visitar. Es un mercado atractivo, pero como siempre, para competirle a Estados Unidos tiene que hacer muy buena letra, ¿no? Y en el caso de los emergentes, como les decía, bueno, la historia de India sigue siendo una historia atractiva, parece que son muchos habitantes, son pobres y la clase media va creciendo. Eso obviamente genera una apuesta de mediano plazo bastante interesante, más allá de que en el último mes vino aflojando un poquito. Y con esto sí, te prometo, Ana, que termino, es lo que pasa con América Latina, en el cual tenemos un Brasil que dejó de brillar. Brasil, después del muy buen 2023 que nos había dado, en 2024 la viene corriendo de atrás. Sobre todo los bancos de Brasil vienen un poquito más flojos, a pesar de la baja de tasa de interés que hizo el Banco Central de Brasil. Los bancos todavía les está costando, los balances no los están acompañando, y eso un poco se refleja en la bolsa. También es bastante lo que pasó con Vale y lo que pasó con Petrobras. Hay bastante concentración ahí en el índice, en el Bovespa, que le saca brillo, o por lo menos que no le permite acompañar el resto de las acciones. Y es por eso que América Latina, salvo Perú, pero es muy poquito lo que uno puede sugerir de que invierta en los mercados de América Latina, sacando Brasil y México. Bueno, Perú parece el outlier, mientras que el resto, la verdad, está teniendo un año bastante amarrete, considerando lo que es la renta variable global. Así que, Ana, con eso es más o menos lo que les quería para comentarles, así que estoy abierto a todas las preguntas que crean o aclaraciones, ¿no? Mira, entre los oyentes no hay ninguna pregunta levantada. Me gustaría que nos dieras algunos highlights de lo que estuviste viendo en este foro que organiza para Financial Advisors y Asset Managers
las chicas de LATAM Consultas, que lo hacen todos los años, se llama el Kickoff, es en Uruguay, y es un foro en el que se discuten ideas, megatendencias y se revisan fondos y familias de fondos que colaboran con contenidos e inteligencia aplicada a los mercados. No sé si tenés ganas de contar un poquito cómo fue, pero me parece que Mira, es algo que... la verdad, como siempre, y si nos están escuchando, les agradecemos una vez más la invitación. La verdad, siempre es un gusto poder ir. Y es muy, la verdad, es un año en el cual, a diferencia de otros años que pude asistir, un año mucho más tranquilo para el mercado. No hay grandes, no se vislumbró preocupaciones en cuanto a los inversores de qué es lo que nos podía deparar este 2024. Bastante consenso, que si querés es un poco lo que me preocupa, es este consenso de que no va a haber malas noticias y si hay malas noticias se van a poder ir equilibrando. Entonces, un poco incentivando, buscando que los clientes traten de aprovechar alternativas de inversión un poquito más agresivas. O por lo menos esa es mi opinión, Ana, no es que todo el Congreso estuvo orientado a eso, ¿no? Sino dentro de las ideas lo que me llevé es esa idea de tratar de ganarle a los treasuries y cómo sacar al inversor un poco latinoamericano, que es un poco más averso al riesgo, mucho más cuidadoso, por así decirlo, tratar de sacarlo de los treasuries cortos e ir a alternativas de inversión un poquito más amplias geográficamente, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en Japón, también en China hay alternativas, muchos lo ven como ese gráfico que yo les mostré donde había caído tanto como un buen punto de entrada. Y por otro lado, dentro de las acciones, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Un poco de también sectores tecnológicos, sectores value, también activos fijos, digamos, hay un montón de instrumentos que por suerte en América Latina hay cada vez más y eso permite que al haber más competencia entre fondos también pueda haber mejores alternativas de inversión, como lo indica, la competencia es buena, así que bueno, invitamos a todos que consulten, estamos abiertos a consultas para resolver y tratar de dar la mejor estimación o la mejor sugerencia, siempre desde el lugar independiente que somos, ¿no? Ahí no estaba pudiendo desmutearme. Bueno, perfecto. Entonces tenemos el panorama del House View, tenemos los nuevos datos que convalidan tu visión, tenemos una mirada de consenso en tu visita allá y tenemos el influjo de toda esa información que iremos volcando probablemente en las próximas emisiones de perspectivas.coen.com.ar, a donde invito a que todos los asistentes se nutran de información que Martín y su equipo van volcando allí. Y te agradezco, terminamos en horario. Eh, los esperamos en la edición global de abril y bueno, seguimos en contacto de cualquier manera. No es que no nos ven y no estamos haciendo nada, nosotros revisamos estos datos todos los días y quedamos a disposición de consultas adicionales. Gracias Bien. Martín y nos Bueno, vemos muchas el mes que gracias, viene. Ana. Saludos a todos. Hasta luego.